Hola amores, gracias por acompañarme en un nuevo perfume. Hoy vamos a ver uno de los nuevos perfumes de la colección de Zara 2019. Se trata de Zara Gourmand Addict. Aquí lo tenemos. Y bueno, pues como siempre yo los voy probando en su tamaño de 10 mililitros. Y así, oye, si alguno nos conquista muchísimo, pues ya lo vemos. Y si no nos gusta nada, pues hemos gastado poquito. Porque estos, aquí lo pone, son a 3,95 el frasquito de 10 mililitros. Bueno, si os parece, comentamos su composición y después lo vemos. Bien, veréis. Este es un perfume de 2019 de la familia Chypre Frutal. Las notas que traigo son unas las que pone aquí detrás y otras las que pone en la página de online de venta de Zara, ya que algunas son distintas a las que nos pone Fragántica, pero como Zara, algunas de ellas no pone lo mismo que los de Fragántica, os pongo los de las cajas y los de la página, ¿de acuerdo? En total son melocotón, casis, pachulí, vainilla, chocolate y caramelo. Bien, viendo estas notas, pues directamente nos pensamos que nos vamos a encontrar un perfume gourmand, ¿verdad? Y realmente es así. Es cierto que cuando nos ponemos los primeros toquecitos de este aroma, sí que nos viene un poquito ese toquecito frutal y demás, pero directamente lo que vamos a detectar en primer momento es la vainilla, ¿no? Una vainilla acaramelada, melosa, que prácticamente es lo que nos encontramos en todo el aroma de este perfume. Un perfume con mucha vainilla. Y es muy agradable, hay que decirlo. Tiene una intensidad media, con una duración en torno a las 4 horas, 4, un poquito más, no sé. Una cosita así, oye, dentro de lo que cabe, después de haber probado tantos perfumes de Zara, pues no ha tenido un mal desempeño. Y, ¿qué os digo? Cuando se pasa un poquito ese inicio en el que tenemos ese toque meloso de melocotón con vainilla, le dejamos pasar, ¿qué os digo? Ni 10 minutos, no llega a 10 minutos. Empezamos a notar un aroma que nos es muy familiar en este perfume. La verdad es que sí que es muy familiar. Cuando algunas de vosotras, cuando hicimos la compra, estuvimos viendo este perfume y algunas de vosotras ya me lo decíais: Isa, compáralo con Scandal. Con Scandal, porque tiene un algo que se le parece. Y claro, yo cuando vi las notas, digo, pensaba compararlo con Good Girl, por ejemplo, pero no, teníais razón, teníais toda la razón. Cuando se pasa un inicio, ¿vale? De primeras tiene como otro olorcillo, pero cuando dejas que el perfume seque, que repose en la piel y demás, dices, es que me huele a Scandal. Sí, amigos, o sea, tiene ese olorcito de esa vainilla melosa, es una vainilla melosa que encontramos en Scandal. Es cierto que no es igual al 100%, pero tiene un algo, como decís vosotros, un 80%. Por supuesto, no tiene la misma intensidad, no tiene la misma duración, tiene diferencias aromáticas que vamos a notar, pero sí que vamos a sentir ese tono de vainilla en este de Zara, un poquito más acaramelada, que en Scandal es más melosa, pero sí que cuando lo pruebas te recuerda mucho a Scandal. Yo ya no sé si fiarme o no fiarme cuando me dan las notas de composición de los aromas de Zara, porque digo, parece que los ponen a propósito de un modo en que te despisten, ¿no? Para que no sepas exactamente cuál es el perfume en el que se inspiran. Y digamos que este Zara Gourmand Addict es una inspiración hacia Scandal, ¿no? Porque exactamente igual no es. Se le recuerda muchísimo. Yo diría que parece casi un flankers de Scandal, prácticamente, ¿no? Que si un tipo más suave, con un toquecito de melocotón, tal, por ahí en medio. Más que ser exacto, es una inspiración hacia Scandal.
que puede ser muy agradable. Me ha gustado, hombre, sabéis que Scandal es un perfume que me súper encanta. Entonces cuando lo pruebo digo, ¡wala! ¡Qué bien huele! Sí, huele fenomenal, huele muy bien, con ese toquecito gourmand, vainilla acaramelada, así ya lo sabéis, para quienes no os guste la vainilla, que este perfume pues no. Pero oye, incluso para aquellas personas que probaron Scandal y dijeron es que es demasiado dulce, es demasiado pesado, es que se me hace difícil de soportar, pues oye, quién sabe, quizá hay pruebas de Zara que resulta ligeramente más suave, pero tiene esos toquecitos que siguen siendo vainilla acaramelada, súper agradable, con sus toques, ¿de acuerdo? Tiene sus toques por en medio de otros aromas que te pueden gustar más o menos, pero sin duda, pues probarlos así y compararlos, la verdad es que resulta una sorpresa, porque cuando pasa esos primeros minutitos en el perfume de Zara, me lo recordó, pero un montonazo al perfume de Scandal, así que desde luego va a ser un perfume muy interesante para aquellos que os gusta esa línea de Jean Paul Gaultier, que veáis si realmente os resulta familiar o no este aroma. Por supuesto, esta es una opinión, una ligera comparación olfativa, también gracias a vosotros que me lo habéis ido diciendo, y por supuesto, siempre que probéis esos nuevos perfumes de Zara, que también aquí estamos en ello, y os recuerden alguno, decídmelo que los vamos comparando. Seguiremos conociendo la nueva línea de perfumes de Zara. Espero que os haya gustado este vídeo. No paséis por aquí sin dejar vuestra opinión de si ya lo habéis probado u otros. Un beso enorme a todos. Nos vemos en el próximo perfume.